Y nosotros, desde el 2013, hemos vuelto a unir al mundo. Somos PangiaFM.com. Aquí estamos haciendo radio. La cortina. Ahora sí. Muy buenas tardes a toda nuestra gente, a todo nuestro público que tarde a tarde nos escuchan aquí a través de Pangea, la emisora del futuro que se escucha hoy en nuestro programa Lo Humano y lo Divino. Bienvenidos a toda la gente en todos los rincones del planeta. También queremos darle las gracias a todos los que hacen posible que este programa se haga efectivo todas las tardes. En la dirección a nuestro gran amigo Edgar Paredes, en la dirección general a Aymara Betancourt, a Tom Monasterios en los controles y a Randy Wall en todo lo que es la parte de producción. También queremos darle las gracias a todos nuestros patrocinadores, a la gente de Absolute Total Events, que semanalmente están acompañándonos y que están invitados a todas sus fiestas para darles sabor y que todos sus invitados hablen de el protagonista de su fiesta, que es el sabor. Allí saludamos a la chef Inés, a la chef Blanquita y sobre todo a su dueña Beatriz Ciso. También a la gente de Zero Guilty Us, que son soluciones nutritivas cuando tenemos esos antojos de comernos algo dulce, algo rico, con un sabor especial, y entonces es una muy buena opción. Y a la gente de AloHarmony.com, que son sonidos binaurales donde podemos relajarnos, donde podemos meditar y donde podemos conectarnos con la esencia de nuestro interior a través de sonidos y bandas binaurales. Podemos encontrarlos en AloHarmony.com, en cualquier aplicación que podamos bajar a través de nuestro iPhone o de nuestro Android. También queremos saludar a toda nuestra gente que nos está escuchando no solamente acá en los Estados Unidos, sino también en todos los rincones del mundo, a gente en Venezuela, en México, en Colombia, en España, en Centroamérica, en los Emiratos Árabes y en todas las partes del mundo donde podamos tener acceso a un computador y conectarnos con la banda de Pangea FM. Y bueno, hoy vamos a empezar. Hoy tenemos una invitada. Yo siempre digo que mis invitados son de lujo, siempre. Todos nuestros invitados son de lujo. Hoy vamos a tener un tema de oro. Vamos a hablar de un tema de oro porque yo creo que no hay persona en el planeta que hoy no esté hablando del tema que vamos a hablar hoy, que por supuesto no es la pandemia, es el virus, el coronavirus. Hoy vamos a hablar del coronavirus. Y en días pasados tuvimos un programa, en meses pasados tuvimos un programa donde hablamos de una posición bien diferente que tenemos algunas personas con respecto a esto que llamamos la pandemia. Pero hoy vamos a meternos en el ojo del huracán. Hoy vamos a meternos en el conflicto como tal y vamos a hablar del virus, de rasgos, de números y de una cantidad de información. Y creo que nuestra invitada de hoy es la persona más ideal para hablar de ese tema. Quiero darle la bienvenida a mi invitada de hoy, es Marilyn Castro, ¿correcto? Marilyn Castro. Ahora, muy importante, ella es enfermera, ¿correcto? Correcto. Y vamos a hablar de muchos tópicos de sus experiencias de vida, de lo que ella ha visto, de lo que ella piensa.
porque ella ha estado ahí en el campo de la batalla, ¿verdad? Bienvenida, Marilyn. Cuéntame, ¿cómo estás? Bien, gracias. Quiero darle saludos a todos nuestros hermanos en el mundo entero. Gracias por escucharnos, por vernos y ojalá que aprendan, aunque sea un poquitico hoy, algo sobre lo que es el COVID desde los ojos míos. Perfecto, vamos a empezar. Tú sabes que yo siempre le pregunto a la gente o empezamos nuestro programa conociendo a la persona que está en ese trono. Yo digo que eso es un trono, en ese trono. A ver, Marilyn Castro, ¿verdad? Sí. Naces en Nueva York. Sí. ¿Correcto? Manhattan. En Manhattan. Estamos hablando de ¿qué día? 30 de marzo. 30 de marzo. Ok. ¿Cuántos hermanos? Ningunos. Única. Uy. Rompieron el molde. Hija única. Qué bueno. Ok. ¿Cuándo vienes a Miami? Nos mudamos para acá en el 86. En el 86. Wow, tiene bastante tiempo ya. Sí. Ok. Ahora, Marilyn es enfermera. Enfermera registrada. Enfermera registrada. ¿Y cómo llegó Marilyn a esa carrera? ¿Cómo llegó Marilyn a esa profesión? ¿Y hace cuánto tiempo? ¿Cómo? Bueno, a mí siempre me gustó la medicina, incluso quise estudiar para ser doctora, pero bueno, mi mamá me quitó la idea. Me casé, tuve mis hijos y el mayor mío, que ahora tiene 27 años, con 3 años fue diagnosticado con leucemia. Estuve en el hospital con él, lo que es quimioterapia, radiación y después a los... ¿A qué edad? A los 3 años. A los 3 añitos, ok. Después de eso se mejoró y después a los 6 meses de haber terminado una batalla de 2 años y medio, cogió cáncer testicular. Otros 2 años y en ese espacio de tiempo en el mismo hospital con tantos médicos, enfermeros, estudiantes, residentes de medicina, conocí un grupo y empecé la escuela de enfermería. Ya mi hijo se estaba mejorando y era el que cree en eso, mi forma de devolverle al universo el bien que hizo con la vida de mi hijo. Claro. Siempre estuve inclinada a la medicina. Incluso ahora yo no he terminado mis estudios, estoy terminando una carrera en lo que es acupuntura y medicina tradicional china, siéndome doctora en eso dentro de un año. Muy interesante, o sea que hay otro programa entonces donde vamos a hablar de cómo poner las agujas y cómo vamos a sentirnos mejor a través de colocar esos puntos y descubrir esos puntos meridianos. Ok, y cuéntame, Marilyn, ¿empiezas a ejercer la profesión de enfermera aquí en Miami o en Nueva York? No, aquí en el 2001 me graduó como enfermera licenciado, o sea, LPN. El LPN. Y después sigo la escuela y al año me graduó de enfermera registrada. Ok. Tengo en este momento mi bachillerato, no sé cómo le dicen ustedes, mi bachelor's. El bachelor. En Health Sciences, para poder seguir después allá mi master's en el doctorado. Y eso fue en el 2003, pero estoy trabajando como enfermera desde el 2001. Ok. Y cuéntanos en dónde ha estado Marilyn trabajando, para que la gente sepa y diga, no, eso está solamente en esta parte. Ya yo tengo el ROF, ya yo tengo la información, pero para que la gente bueno, lo sepa. En cuestión de hospitales, lo que es el sur de la Florida, te diría que casi todos los hospitales entre Homestead y West Palm Beach, JFK. Mis especialidades han ido creciendo a través de los años. He sido enfermera normal de piso y después telemetría, cuidados intensivos, sala de emergencias, recuperación de cirugía. He sido supervisora, jefa de sala y en lo que es el rango de cuidados en la casa, fui administradora ejecutiva y directora por 2 años de una compañía. Wow. Fíjate tú que me parece bien importante el tema que vamos a hablar hoy. Porque vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando, que es el COVID como tal. Pero cuando hablamos de esos campos de batalla que son los hospitales donde está la gente, o las casas donde está la gente, se le hace mucho énfasis a los médicos, a las opiniones de los médicos. Y sí, es verdad. Pero yo hace muchos años, cuando yo en Venezuela, yo empecé a trabajar en la década pasada, en el siglo pasado, para no entrar en detalles. Ok. Mi primer trabajo fue en un hospital. Claro, estaba en la parte administrativa
y estaba en Venezuela, en Caracas, en el Hospital Militar de Caracas. Y una de las cosas que yo aprendí es que realmente la persona que lidia con la enfermedad, la persona que lidia con el malestar, es el enfermero. ¿Ok? El médico, por supuesto, que está allí, el médico es el que lleva, pero realmente el que tiene el peso del esfuerzo está en el enfermero. Mi abuela fue enfermera, mi mamá fue enfermera, ¿ok? Y sé lo que es ese medio. Y como decían ellos, no pudiera haber un médico si no hay una enfermera. Eso no existe. Y muchas veces, hasta las enfermeras saben mucho más que los médicos, porque son las que están lidiando con la persona, ¿correcto? Sí. Ok. No estoy tan equivocado, ¿no? No, para nada. Y son las que tienen que, como quien dice, o sea, estar lidiando con el paciente, está así, está asado, tengo que informarle al doctor. O sea, siempre es la primera puerta y es con quien se desahoga el enfermo. Sí. Ok. Ahorita acabamos de pasar acabamos de pasar porque ya no estamos como en la fase al inicio, como a principio de año, con esta pandemia, ¿correcto? Uh-huh. Ok. ¿Cómo llega Marilyn a la pandemia? Wow. No, como llega la pandemia, yo estaba aquí tranquila. Exacto. Yo no me metí con nadie. Señores, porque Marilyn estuvo en Nueva York, sí, right? Estuvo en el centro de la emoción, como decimos nosotros, para poner un toque gracioso que no lo tiene, ¿no? Sí, wow. Okay. Increíble. ¿Cómo vas a Nueva York? Bueno, cuando COVID empieza a sonar, uh-huh, básicamente yo estaba aquí y al principio habían personas que dudaban, otros que era una teoría de conspiración, otros de que eso no existe, y en los hospitales empezamos a ver los casos ya aquí en Miami. Me acuerdo, la administración a veces pasaba y yo tenía máscara puesta todo el tiempo y me decían, no, si estás adelante no te pongas la máscara porque vas a causar un caos innecesario. Eso se decía aquí en los hospitales. Aquí, me lo dijeron en un hospital. Y yo le dije, bueno, yo lo tengo puesta porque yo no me he puesto la vacuna de flu. Eso era mi excusa, uh-huh, porque yo tiendo a escuchar mucho los médicos y ver realmente lo que está pasando, y Fauci ya estaba empezando a decir, esto está pasando. Uh-huh. Lo que es la política y la medicina, ahí hubo una separación muy grande. Y yo, como cuerpo de guardia y personal médico, escucho la medicina, aparte, uh-huh, de lo que estaba viendo. Tratamos unos cuantos pacientes aquí y empezaron a pedir para Nueva York. Y cogí un contrato y fui hasta Nueva York. Estuve en Brooklyn trabajando en un hospital que se llama Woodhull, que es, uh-huh, parte de New York Health, uh-huh, que es el Jackson. Como decir el Jackson, sí, sé dónde es. Y me estaba quedando en Manhattan. Yo me siento como que tuve un privilegio y un honor de estar allí. Considero que fui una pequeña parte de lo que fue la historia y va a ser la historia del hombre, porque esto se queda para la historia. Claro, siempre lo he dicho, esto vino para quedarse. Sí, no. Y me acuerdo que salí, era abril, y cuando llegué al aeropuerto de Newark, porque JFK y la guardia estaban cerrados. Ya habían cerrado. Ya habían cerrado. Estamos hablando de qué época, Mari. Como finales de abril. Finales de abril, o sea, estaba empezando realmente. Ajá. Y me acuerdo que me bajé del avión y, fíjate, salir de Miami y llegaron a un frío de 35. Dije, wow. Sí, porque estaba saliendo el invierno, correcto. No, sí. Y en Nueva York que yo recordaba, ya en abril ya había un poquito más de temperatura, 50, sí, 60, no 30. Y llegué, hicimos lo que teníamos que hacer, y cuando llegué al hospital dije, wow, estaba todo... ¿Colapsado? Colapsado. Nueva York no era el Nueva York que uno conoce. Nueva York estaba vacío. O sea, Times Square, que haya 3 carros a las 4 de la tarde. Los subways no estaban funcionando. Las personas y el calor con el que nos recibió Nueva York como enfermeros, porque fui con un grupo. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Las personas en la calle, o sea, porque yo iba con mi uniforme puesto y
gente que yo no conozco. Claro, en los elevadores, gracias por venirnos, para salvarnos, para ayudarnos. O sea, un agradecimiento de real, cuando ves que es real del corazón, que te lo dice el ser humano. Ahora, fíjate tú, algo que es importante. Yo viví en Nueva York. Cuando yo llegué a este país, yo vivía en Nueva York. Y estábamos hablando, lo que hablamos durante el fin de semana, que tocamos temas bien interesantes con respecto a esto. Nueva York es una ciudad que, a diferencia de Miami, es una ciudad que tiene de 8 a 10 millones, no sé exactamente cuántos millones, pero está alrededor de eso. Ok, en una isla que es como decirte, no sé, 2 veces Miami Beach o 4 veces Miami Beach. Y allí tenemos esa cantidad de personas donde hay un sistema de transporte y un tráfico casi que infernal. Ok. Sí, yo lo conozco. Donde hay millones y millones de gentes, personas caminando para arriba, caminando para abajo. O sea, y es difícil controlar eso. Sin embargo, no. Eso fue una de las cosas que me llamó tanto la atención. Y eso es lo que a mí me llamó la atención cuando, o sea, los que conocemos Nueva York y conocemos la esencia de Nueva York, ver lo que vimos, o sea, era impactante. Sí. El gobernador Cuomo hizo muy buen trabajo. El cuerpo policíaco de Nueva York, increíble. Usted iba y a las 2 cuadras habían 3 o 4 policías. Las personas si iban sin máscara le daban una máscara. Tienes que tenerla puesta, si no, multa, arresto. Hasta los homeless, los que viven en la calle. Yo iba por la séptima, que es Fashion Avenue. Fashion Avenue, that's right. Y sí, o sea, para decir Miami, Biscayne Boulevard. Y los homeless, tú no veías 2 juntos. Veías uno y en un espacio de 5 o 6 pies otro y 5 o 6 pies otro. El estado de Nueva York hizo un hotel para los que no tenían para dónde quedarse, para que no estuvieran juntos, con diferentes cuartos, para que se quedaran hospedados en hoteles que ellos tenían en esas áreas, en Brooklyn, en el Bronx, en Harlem, etc. Y lo que yo no entendí, no lo entendí cuando vine a Miami, que fue ya en junio, mediados de junio. Ok. En Nueva York, en una cuadra, tú puedes tener, para argumento, 250,000 personas. En el estado de la Florida, en una cuadra, tienes quizás, para ser generosa, 500. para ser bien generosa, 500. Sí, cierto. Sin embargo, en Nueva York... Y eso sí es un mall. Sí, no. Sin embargo, en Nueva York, esas 250 personas siguieron las reglas, hacían el distanciamiento social, se ponían sus máscaras, no se reunían en grupos así, fiestas, no, absolutamente no. Y cuando llegué a Miami, que entré así en la Florida, porque yo vine manejando, yo no quería ni coger avión. Me contaste que viniste manejando. Y dije, ¿y la fiesta aquí dónde está? La gente sin máscara en medio de la calle, reunido 10, 12, 15, pasé por un parque como si nada. Lo que pasó en Nueva York y lo que pasa en Nueva York que se contuvo fue porque todo el mundo, todo ser humano de 0 a 150 años, hicieron caso a las reglas y todavía aún hacen caso a las reglas. Ahora hay un brote entre los judíos ortodoxos porque vienen las fechas de ellos y hay algunos que han salido, las festividades de ellos, gracias, y ya han salido de la que es la norma y ya está empezando a verse otra vez una resurgencia de lo que es el COVID. Y es muy, muy limitado en lo que es el grupo de ellos. Sin embargo, Nueva York, con toda su gente, respetaron y por eso lo han podido controlar. Y sin embargo, aquí en Miami no respetan. No entiendo. Entonces, para echarle más a la leña al fuego, las autoridades aquí no veo que hacen los esfuerzos para controlar a la gente como hacían. ¿Cómo no van a poder controlar 50 personas, 10 policías y sin embargo allá 4 controlaban 500? Claro, pero yo creo que no sé si sea eso. O sea, la concentración de personas siempre está allí. En Nueva York es mucho más fácil, digo yo, controlar. Aquí todo es como más disperso. Aquí tú te montas en un carro, sales de tu casa, te montaste en tu carro, llegaste al sitio, te volviste a montar en el carro. En Nueva York no puedes hacer eso. En Nueva York, o sea, tienes que montarte en el subway, tienes que estar usando el transporte público. O sea, creo que la exposición al riesgo es muy superior en Nueva York que aquí. Correcto, pero en Nueva York ya tú sabes, porque las personas de Nueva York sabían, si yo tengo que salir en mi carro, los que tenían carro o los que tienen carro, yo no voy a ir a reunirme en casa de Eduardo, suponer,
para estar con otras 15 personas reunidas. Sin embargo, aquí salen sabiendo que van a ir a una fiesta donde hay 30 personas, empiezan a darse un trago. Eso sí es correcto. Y ya todo el mundo está de pachanga. Es correcto. Ahora, inside the hospital, o sea, dentro del hospital. Cuando llega Mari al hospital y empieza a ver, porque sí, efectivamente te dan las gracias, pero cuando tú llegas y te empiezas a enfrentar con ese monstruo, porque realmente es un monstruo. Sí, es un monstruo silencioso. ¿Cuál fue la primera impresión cuando tú llegaste? O sea, ¿qué pensaba Marilyn del COVID? Y cuando llega, o sea, hubo un cambio de percepción, dudabas. ¿Cómo eras tú pre-COVID y ya durante el COVID? Bueno, yo siempre he respetado todo lo que es virulento, todo lo que es bacteria, por simple y llanamente mi background y los años que ya yo llevo como enfermera. O sea, yo no estoy entrando allí como una enfermera de 1 o 2 años, yo estoy entrando como una enfermera de 20 años de experiencia. Claro. So ya automáticamente uno ya llega preparado un poco. Yo te diría que nada en esta vida me pudo haber preparado. Llegó un punto que yo dije, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué yo hago metida aquí? Pero automáticamente entra el profesional y dice, bueno, manos a la obra, mangas arriba y dale. Hay que echar para adelante y hay que salvar a estas personas. ¿Qué veías? ¿Qué te impactó? ¿Cuál fue tu primer shock cuando llegaste? O sea, tu primer paciente que te impactó o realmente me hiciste un cuento, bueno, un cuento no, una historia, perdón. La historia de alguien que era un muchacho joven que cayó muerto frente a ti. Ese mismo iba. Ese mismo iba. El muchacho con 23 años. 23 años, señores. 23 años. Ningún antecedente médico, un hombre bien parecido, delgado, incluso se veía que era una persona que hacía ejercicio. Había estado en el hospital 10 días antes, lo habían diagnosticado, efectivamente tienes el COVID, toma estas medicinas, vete para tu casa y cualquier cosa regresa. El muchacho regresó a los 10 días. Perdón. Y yo estaba en ese momento, yo estaba trabajando sala de cuidados intensivos, pero me mandaron abajo porque tengo la experiencia para ayudar abajo en la emergencia. En la emergencia estaba cargada, gente, cayendo muerta por todos lados. ¿Era así tal cual como se contaba? No, sí, y peor. Sí, exactamente. Nosotros le decíamos el swamp, no sé cómo decirlo en español. O sea, el pantano. Cuando resbalas. Sí, porque era tanto lo que eran los fluidos corporales, la saliva, la sangre, otras cosas que no quiero mencionar, que a veces tú te sentías que estabas adentro de un pantano y te subías el pantalón. ¿En dónde? ¿En el hospital? En el hospital, en sala de emergencia. Ok. Sí. Los muertos, ¿para qué decirte? Esos camiones, efectivamente, sí. Y muertos, 40, 50. Hubo un día que yo me vi 50 cadáveres. 50 cadáveres. En un día. En un día. Volviendo al muchacho, el muchacho lo miro y me di cuenta que no estaba muy bien y yo estaba en lo que es triage, cuerpo de guardia. Y hago así, lo miro, dame un segundito y hice así para llamar porque dije, sé que me va a hacer falta ayuda. Yo nada más que hice esto. Volteó, señora. Y cuando hago así, el muchacho se me cayó delante de mí muerto. Paro respiratorio. Lo cogimos, tuvimos que ponerlo en la camilla. En Nueva York tuvimos en algunas instancias que poner una máquina ventiladora a 2 personas. Ok. Mientras tuvieran la misma composición corporal. Ok. Para poder ventilar las 2 personas porque no alcanzaban los ventiladores. Ok. En ese caso no creo que pasó, pero al otro día cuando fui, dije, porque siempre se te queda. Ay, fulano, ¿qué fue lo que pasó? Y se había muerto. 23 años. Fue impresionante. Y nos vimos nos vimos en la posición de a veces tener que tener y tomar decisiones que a veces no queríamos tomar. ¿Cómo cuáles? Tú vives o tú mueres. Ok. En Nueva York aprendí lo que es trabajar bien en equipo. ¿Cómo tomas esa decisión? O sea, ¿cómo llegas a ese punto? Porque, vuelvo y te repito, o sea, ustedes los enfermeros están ahí en el campo de batalla. O sea, ustedes son los soldados que están ahí y son los que están colocando la instrumentación, manejando la instrumentación y haciendo ese tipo de cosas. ¿Cómo manejas tú esa toma de decisiones? Porque son tomas de decisiones y que me imagino que en una situación como esa
donde no tienes un norte que seguir porque no sabes qué es lo que está pasando. Realmente hay mucha desinformación, no sabemos cómo lo vamos a trabajar. Lo vamos a trabajar de esta forma, lo vamos a trabajar de esta. ¿Cómo hace? Bueno, recuerda, la última decisión la toma el médico. Uh-huh. Nosotros como enfermeros somos advocates del paciente, uh-huh, y a veces podemos ponerle un argumento al médico porque no considero que es éticamente correcta. Ok. Ya. En Nueva York fuimos de tantos estados, tantas personas, fuimos tantos a acudir a ayudar, incluso médicos. Y en Nueva York encontré que todos trabajamos en equipo. Habían médicos, o sea, normalmente un médico tiene su, ¿cómo decirte? Su cosa de que sí, tú eres el enfermero, este es tu trabajo, este es el mío. Tú sacas sangre, yo no. Tú limpias el paciente, ya eso es tuyo. Uh-huh. En Nueva York habían médicos adentro con nosotros, virando los pacientes. O sea, no hubo un médico que dijo, no, eso es el COVID, yo no entro allí, ese es tu trabajo. No, ellos estaban ahí con nosotros, okay, haciendo las cosas. En algunos instantes los médicos decían, porque le dieron el poder al médico de decidir quién era el que podía ser más agresivo el tratamiento, para decirlo de esa forma, uh-huh, y quién se dejaba un poquito menos. O sea, el COVID, básicamente cuando tú ya estabas en el punto de que tenías el tubo dentro de la boca, dentro de los pulmones, porque hay gente que dice, no, estás en la máquina respiradora, es una máscara que se llama BiPAP, una diferencia muy grande. Cuando tú estabas ya en el ventilador se sabía que era un 1% que tú ibas a vivir. Entonces, wow, ya personas que tenían obesidad, diabetes, presión alta, cáncer, otras condiciones. Una condición preexistente. Ya llegaba el punto de que tú sabías que habían otros, hace falta quién coge esta máquina y quién no. Claro. Bueno, vamos a ser humanos, prioridad, vamos a dar el confort, pero ya esta persona no podemos hacer nada. Aquí no va a haber nada, esto va a morir. Hoy, mañana, pasado, pero va a morir. Aquí puede que haya una posibilidad, porque es más joven, por X razones. Claro. Fueron muchas decisiones que a veces se tomaban y a veces simple y llanamente no sabíamos. Fíjate tú, algo que pasó y es lo que nos ha hecho ver a las personas que no estamos tan ligadas a la enfermedad como tú. Mucha desinformación, mucho engaño, mucha, ¿cómo te digo yo? Vamos a hablar hasta de mentiras que se decían. Incertidumbre también. O sea, aquí hubo una mezcla de todo. Yo digo que eso fue una sopa cuántica. Pero nosotros, o al menos yo siempre he dicho, desde que apareció el COVID se acabaron los infartos, se acabaron los problemas cerebrovasculares, se acabó absolutamente todo. Todo ahora es COVID. Era COVID. O sea, entrabas al hospital y todo era COVID. Los seguros, bueno, cobrando, ya sabemos. Entonces, o sea, ¿dónde terminaba la realidad y empezaba la mentira o viceversa? Porque, claro, tú me estás diciendo, o sea, la mortandad era grandísima. Sí, pero ¿cuántos de esos son realmente producto del COVID y cuál no? Nos enteramos en muchos países y en muchos sitios donde no hacían ni siquiera autopsias. Murió de COVID y entiérralo. Los familiares no lo veían. Entrabas al hospital y ya era, o sea, no sabemos si es la última vez que te veo. O sea, lo que pasó fue terrible. O sea, fue terrible que quizás no supimos cómo manejarlo, cierto. Pero también se perdió la humanidad en muchos casos. O sea, pasó de todo. O sea, claro, aquí quizás no sé si fue tan severo como en Nueva York, pero lo que se escuchaba era terrible. Cuando tú te enfrentaste a esa enfermedad, cuando te enfrentaste a ese virus, ok, sé que es terrible, mi mamá lo tiene, mis hermanos lo tienen. En este momento, mi mamá está todavía en la fase de recuperación, como te lo estaba diciendo. Ok, y realmente después de lo que yo escuché y de lo que vi, o sea, yo dije, sí, señores, esto es de armas tomar. Que uno quizás trata como que darle valor, se pone duro ante el paciente como para que el paciente reaccione. Pero ¿cómo manejas tú una situación cuando tienes un paciente? ¿Qué características tiene un paciente de COVID? ¿Qué es lo primero que tú dices? Esto es COVID y no es una simple gripe, o no es un simple catarro, o no es el flu. ¿Dónde está esa frontera que tú pudieras decir es grave? Ok, la primera pregunta.
Los infartos no pararon, los paros cardíacos no pararon, los paros cerebrales, todo seguía. Ok. El punto, la cosa era saber si tú eras COVID o no. ¿Cómo lo sabía? Normalmente lo que empezaron a hacer al principio eran las pruebas, pero las pruebas es un 50%. ¿Cuántos pacientes nosotros hemos visto que son COVID, pero la prueba da negativo? O viceversa. O viceversa. ¿Cómo sabemos? Ya, una de las cosas que yo empecé a ver desde aquí, en Miami, antes de irme para allá, que es como un punto que yo tenía extra. Como yo me siento mucho y hablo con los médicos, porque estoy en este programa también para terminar, para servir mi doctora, lo que vimos es que había una cosa particular de la placa del paciente que tiene COVID. El paciente tiene, vamos a suponer así, una maqueta de tus pulmones, ¿correcto? Okay. En lo que es las esferas afuera y la base, hace como una escarcha, le dicen cristal molido cuando lo miras. Eso es típico de eso es COVID. So ya había un punto en que veíamos la prueba, pero creíamos más en lo que estábamos mirando en la placa y en lo que ustedes llaman un somatón, el CAT scan. El CAT scan, correcto. En el CAT scan es típico, es una cosa que como diciendo, aquí estoy, hello, that's me. So, había un punto en que estamos todavía creyendo más lo que estamos viendo a lo que dice esa prueba. A lo que dice la prueba. ¿Me entiendes? El COVID, sí, efectivamente, dejaron la gente de venir al hospital. ¿Por qué? Porque el potencial de que tú cogieras el COVID y lo fueras y lo esparcieras a otras personas, acuérdate, el COVID es como una enfermedad, pero cuando se expande es en una numeración exponencial. O sea, 1 se lo da a 10, 10 se convierte en 100, 100 en 1000, 1000 en 10,000, etcétera, 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 etcétera. Y lo hacen muy rápido, pero se demora en decir, aquí estoy yo. O sea, es como la persona que viene, se mete en tu casa, se pone en el sofá, viene de visita, de una primera, cuando vienes a ver ya a las 2 o 3 semanas, pero tú no te has ido para tu casa. No, ya yo me mudé. Really? Cierto. So, es lo que nosotros vemos. Como enfermedad es cruel, porque muchas personas, yo me vi en la posición, y tomo una pausa porque es un poquito difícil hablarlo como ser humano, porque aunque yo sea enfermera, aunque un médico sea médico, somos seres humanos. Y esa persona ahí es mi tío, mi abuelo, mi mamá, mi papá, mi hijo. Y hubieron muchas personas que yo era la última persona que veía. Yo le aguantaba la mano. Yo soy católica. Rezaba por ellos. Claro. Le daba, tú sabes, lo que podía de mí en esos últimos minutos. Muchos murieron sin ver sus familiares y efectivamente del hospital a la morgue porque estaban diciendo que los cadáveres estaban dando también el COVID. Y nadie quiere eso. Tienes afuera 4 rastras de congelación, 18-wheelers, los trailers más grandes y están llenas. Containers, señores. Están llenas. ¿Me entiendes? So, nadie quería acercarse y no queríamos que nadie se acercara. Y llegó al punto de que cuando una persona venía a suponer con algo como un catarro o algo, casi que era preferible, si era posible, que no fuera COVID, que se descartaba que no lo era, tratarte en la casa y no quedarte en el hospital, porque si no lo tenías, lo ibas a coger. Claro, corrígeme si estoy equivocado, Marilyn. Yo no soy médico, estoy en el área prestada del área de la salud como terapista físico, pero yo pienso que lo que más peligroso es la exposición a la carga viral. La carga viral es la cantidad de veces que tú tienes virus en contacto con el virus. O sea, si yo estoy con una persona, paso y no la veo más, no es lo mismo que estar expuesto al virus y a la bacteria cada instante. Sí. O sea, esa sumatoria de carga viral es lo que hace que sea más fuerte o menos fuerte, podríamos decir. ¿Se pudiera entender así o no? Básicamente, la mejor forma que te puedo explicar eso es esto. Puede que una persona que ha pasado, tiene el COVID, lo pasó y no lo supo. Pero ya el COVID deja una secuela, que es lo que se está viendo. Y se estaba viendo lo que no querían presentar, o no querían decirlo. Te deja la secuela. Es como esta silla, que yo cojo esta silla. Tú me lo explicaste muy bien con el muñequito de Mulan, ¿te acuerdas? No, ese fue otra cosa. Pero ese es cuando hablamos de la bacteria y del virus. Sí. Ajá. La silla, un suponer que yo coja y se rompa. Y entonces yo vengo con cera, con pegamento, con martillo, ya está sentido. y la arreglo y queda fuerte.
Pero entonces tú vienes y quieres brincar arriba de la silla. ¿Va a aguantarte igual? No, por supuesto. El COVID te deja una secuela. Ya tus pulmones no están a 100%. Están trabajando quizás un 10, un 15% menos, poniendo de que sea bueno contigo el COVID. ¿Qué porcentaje es más o menos? 25 a 30%. Ya tus pulmones están un 25 a 30% menos. Tu corazón está trabajando a un 15 a un 20% menos. Entonces, ¿cómo yo voy a esperar cuando venga de nuevo? Porque ya nosotros, antes de yo venir aquí a Miami, yo sabía que esto se venía de nuevo. Hay 6 líneas o 6 strains de COVID. Lo último que vi fue desde agosto el 3 de agosto de este año. Ya habían 6 COVID diferentes. Okay. So, tú sobrepasas pero coges el otro. El original es el L, que es el que había en Wuhan. Pero ya hay 6 más. Claro, entonces, porque él ha mutado. Como buen virus, el virus muta. Por eso es que, y es una de las cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, cuando dicen, y lo he dicho en programas anteriores y lo he escuchado con otros médicos, o sea, si un virus muta, ¿cómo yo voy a crear una vacuna, que era lo que estábamos hablando de la vacuna, cuando ya mutó? Cuando ya cambió, o sea, ya eso no tiene nada que ver. Eso, porque el virus siempre va a estar 1 o 2 pasos, es como el SIDA. Siempre está 1 o 2 pasos adelante. Por eso el SIDA nunca se ha encontrado en realidad la cura. El COVID te deja ya sentido. Y según viene viniendo, va a haber un punto en que pueden potencialmente matarte. Porque ya tu cuerpo está débil y ya no puede más. Tus pulmones quedan calcinados, negros. Porque hubo unos que nos enseñaron de una autopsia que hicieron. Y mira los pulmones como están. Incluso creo que está por el internet en algún lugar. Quedan como decir... Tu pulmón es un bistec normal, rojo, bonito. Que tú lo cocines un poquito, estás hablando de una persona quizás con un enfisema, un carcinoma, algo de cáncer. El COVID te lo deja negro como este micrófono. Wow. Cocinado, la parte que mata. Entonces eso está sentido. El virus tiene una naturaleza específica. Igual que la naturaleza del león es matar y comer, porque es por hambre, no es porque mata, porque no me caíste bien, te voy a matar. No, él come porque tiene hambre para él y su familia. El virus, su razón de existir es pegarse a su sujeto, acabar con ese sujeto y finalmente matarte. Pero no solamente eso, como es un virus, tiene el potencial de sobrevivir. Claro. Por lo tanto, si le hace falta otro brazo, lo crece. O sea, que eso es lo que llamamos la mutación. Es sobrevivencia. El virus es para matar, aniquilar y sobrevivir. Así sea que tenga que cambiar. Es su naturaleza. Ok. O sea, una de las cosas que nosotros habíamos hablado el otro día. Conversando. Porque me preguntaste, no, el virus yo creo que es una cosa hecha por el hombre. Esa fue la pregunta. Y yo te dije, bueno, el virus del COVID, para mi percepción, eso solamente lo sabe el que lo hizo y posiblemente no sé dónde está esa persona. Todo virus nace, y te di el ejemplo de Mulan. Todos sabemos la historia de Mulan, de la muchachita china que después se fue al ejército chino como hombre y la entrenaron y resultó que una mujer hizo lo que ningún hombre pudo hacer y salvó el imperio chino de los mongoles. El virus el COVID o cualquier otro virus nace como Mulan. Mulan nació una niña de lo más bonita, china, coqueta, preciosa. Vino la guerra, vino el momento en que el papá iba a perder su vida y ella dijo, no, yo voy adelante, pero voy a ir y disfrazarme como hombre. Algún hombre en algún lado o una mujer le dio armas a esa niña, le dio uniforme, le dio conocimientos, la entrenó a ser como un hombre guerrero, asesino. Correcto. Y esa niña asesina, luchadora, hizo con sus estrategias, cambiando por aquí, cambiando por allá, iba como hombre, iba como mujer. ¿Pero qué hizo? Salvó un imperio. Conquistó. Lo conquistó y lo salvó de los que estaban atacándolo. Eso es lo que es el virus. Corona es un Mulan que lo hicieron guerrero. Y aprendió el estudiante ser más fuerte que el maestro. Eso es el COVID, en mi percepción. Ok, ahora,
fíjate tú, mucha gente, eso sí a mí me parece bien delicado. Mucha gente llega y dice, ay, a mí me dio. No hay problema. No. Pero es que te puedes recontagiar. Exactamente. Y al recontagiarte, al tener ese 25%, ese 15% menos de efectividad de tus órganos, que al venir el órgano es débil y ya él mutó, ya viene con una fuerza quizás superior. Exactamente. Y cuando estábamos hablando de esto, tú me estabas diciendo algo que realmente me resonó mucho. Esto lo estábamos hablando el pasado domingo, hoy es miércoles, y me resonó mucho. Y decía, cuando venga viene más fuerte. Sí. Pero no es tanto porque sea más fuerte, es porque la gente está más débil. Y muy confiada. Entonces, y estábamos tocando un punto que era bien importante y me parece a mí bien importante tocarlo. ¿Qué tan preparados estamos aquí, en el sur de la Florida? Yo no puedo hablar del resto del país, o del resto del estado, o el resto del mundo, porque aquí es la ciudad donde yo vivo. Ok, donde estamos ya preparándonos para abrir una ciudad. Ya la abrimos. Ya abierta está. Bueno, nunca se cerró. Exacto. Yo creo que nunca se cerró. Pero cuando estamos hablando de mandar a niños para las escuelas, a mí eso sí me parece preocupante. A mí, particularmente, siempre me pareció preocupante. Estoy de acuerdo. Por el hecho de que un niño, porque tiene un sistema inmunológico muy agresivo, porque está experimentando, quizás cuando entran los virus o entran las bacterias, las maneja de una manera diferente, pero él es un portador. Y cuando llega a las casas, o sea, para personas que ya somos mayores, quizás es más difícil. Sí. A veces los adultos también, de una forma irresponsable, creemos que tenemos un simple flu y a lo mejor tenemos el virus, o viceversa. Entonces, en tu opinión, después de haber visto aquel monstruo allá en Nueva York, después de ver lo que está pasando aquí, después de ver las formas como se han manejado, ¿qué piensa Marilyn que va a pasar? Yo siempre en estos casos le pregunto a las personas que conocen, profetiza, vamos a hablar, ¿qué crees tú que puede pasar? Bueno, según tu experiencia. Bueno, según lo que vi, muchos de nosotros nos sentábamos, a veces teníamos momentos que nos sentábamos los médicos, los enfermeros, y dábamos nuestras opiniones y hablábamos y veíamos lo que estaba pasando. O sea, estábamos basando en lo que estábamos viendo y lo que ya teníamos los conocimientos de. Nosotros vinimos, los que nos fuimos ya después que terminamos los contratos en junio, vinimos y uno de los lugares que muchos de los enfermeros y médicos decían, la próxima Italia va a ser la Florida. Efectivamente, yo llegué en junio, el día 8 de junio. Ya el 15, yo empecé a trabajar. Y cuando fui a un hospital en particular, que no quiero decir nombres ni nada, en ese momento no había COVID, porque ya ellos habían pasado el COVID. Y dije, no, ustedes no saben lo que viene. Porque ya nosotros sabíamos de antelación lo que venía para la Florida, y nosotros ya estábamos pronosticando desde junio lo que viene mediados, finales de octubre, va a ser genocidio. Que Dios nos ampare, porque viene junto con el tiempo del flu, junto con el frío, vamos a entrar en la época de invierno. Exacto. Todos esos factores se van a unir. ¿Qué tú crees que va a pasar? Solamente hace falta una persona que esté enferma. Incluso hubo el caso de un judío ortodoxo que fue a Israel. De Israel fue a la Florida, de la Florida fue a Nueva York, y tú sabes que ellos van a sus comunidades. Esa una persona causó un brote en una comunidad en Israel, en la Florida y en Nueva York. Ahora tienes personas en el sur de la Florida que todavía no quieren creer que esto es verdad, eso es una gripe mala, y no se ponen máscara. ¿Cuántos portadores hay? Millones. Perfecto. Los niños. Pero fíjate tú ahorita, y disculpa que haga un paréntesis aquí, porque la parte de la máscara a mí me parece vital. Y era lo que estábamos hablando, ¿te acuerdas que inclusive polemizamos? Ok, el virus ataca el sistema inmune. ¿Y qué hace? Ataca los pulmones. ¿Ok? Ahora, un pulmón, para mantenerse sano, necesita aire puro. Si yo agarro una máscara y estoy con ella las 24 horas del día, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy reabsorbiendo en mi cuerpo? Según la máscara que tú tienes. Ok, según la máscara. Pero
regularmente estamos hablando de máscaras como estas, que son las que regularmente todo el mundo usa. ¿Ok? O estas de tela que no protegen absolutamente nada. Porque realmente ponerte una máscara como la que esta que tú me estabas diciendo, ok, sería inaccesible. Ahora, no estás haciendo un daño más a tu sistema inmunológico usando una mascarilla las 24 horas del día, ok, en vez de estar en un parque tomando aire frente al mar, respirando aire puro, o sea, oxigenando tus pulmones. No sé, eso es. Te voy a contestar en parte con ya de los niños. Uh-huh. Los niños, lo que pasa es que aguantan un nivel viral mucho más alto que el de una persona mayor. Los niños también han estado muy protegidos. No ha habido tanto brote en lo que es niño, y los poquitos que lo han cogido ha sido un poquito feo la cosa. Los niños volver a la escuela sin nosotros tener una vacuna apropiada, que ya tocaremos ese tema después, porque una vacuna tiene su ciclo. Uh-huh. Es un error, una locura poner esos niños en clase, porque los niños no tienen base, no tienen esa idea de estarme tapando constantemente. Las máscaras que usamos, como la que tú enseñaste, tienen 3 capas. Eso te protege mientras tú mantengas una distancia entre la persona y tú. El parque es una buena idea mientras tú sepas que nadie ha pasado por donde tú vas a pasar en las últimas 3 horas. El COVID queda en el aire. Queda en el aire. Sí, igual que la tuberculosis. La tuberculosis es una molécula que se queda impregnada en el aire. La tuberculosis tiene una medida de 5 nanómetros, una molécula de tuberculosis. La del COVID tiene una medida de 3 nanómetros, es más pequeño. Esas máscaras son buenas porque si acaso tú pasas por un lado donde una persona estornudó o tosió, porque eso se va a quedar impregnado en el aire por un espacio de 2 a 3 horas, quizás hasta a veces 4, te protege para cuando tú respires, tan siquiera tienes una pequeña barrera. La idea de la máscara no es usarla 24 horas. Uh-huh. No. Y mucho menos las máscaras N95. Es lo que mucha gente yo creo que no acaban de entender. Y yo lo supe porque yo fui a un curso de 3M, que es la compañía más grande que manufactura las N95. Uh-huh. La N95 es diseñada para un enfermero o un profesional médico, sea terapista, sea enfermero, médico, entrar en la habitación de la persona de tuberculosis. Si alguna vez has estado en la habitación de una persona de tuberculosis, tú entras en una antesala. Uh-huh. Y después tienes una puerta que abres que hace que el aire no salga para afuera, vuelva para adentro. Eso es para protegerte, no es para tenerlo puesto más de 20 minutos. Incluso cuando tú sales de la habitación, botarla, porque pierde su eficiencia. ¿Por qué? El N95 te protege de un 95% de que esa enfermedad o ese virus entre a tu cuerpo. Todavía tienes un 5%, pero es muy poco. Por eso, no más de 20 minutos. No más de 20 minutos porque ahí empieza tu aire a quedarse. ¿Qué es lo que se queda cuando tú exhalas? Monóxido de carbono. Si tú tienes esa máscara puesta, no tienes que llegar a 12 horas, que es el shift de un enfermero. Ya uh-huh. A las 2:30 de la tarde, mis compañeros, los veías que estaban así, porque ya el monóxido de carbono estaba matando las moléculas del cerebro. Es como básicamente sentarte en un carro, coger así el tubo de escape, ponerlo con una manguera y ya matar. Exacto, es lo que yo digo. Y arriba de eso se ponían eso con esto arriba. No es para usarlo. Nosotros lo que usábamos eran unas máscaras de gas mask, le dicen que es completamente sellada aquí en la cara. Tiene unos filtros grandísimos aquí, que son 95%, como los que usan para pintar los carros, pero con uh-huh. una máscara. Y yo inhalo aire puro, porque está pasado por 2 filtros, el molecular, el de carbón y el de fibra. Y cuando yo salgo para afuera, exhalo, es una válvula aquí. Es una válvula que el aire sale, el monóxido de carbono sale, pero nada entra. Claro, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de utilizar ese tipo de máscara. Por lo tanto, hay que mantener, si vas a usar esas máscaras, úsalas apropiadamente y mantener lo que es el distanciamiento social hasta que esto o se resuelva o sepamos vivir con él sin tener el riesgo de contagiar a otras personas. Porque a lo mejor el problema no soy yo.
Pero a lo mejor mi mamá, que tiene 88 años, porque yo lo tenía, no lo sabía, se lo pego a mi mamá y mi mamá se me muere. Tremenda carga de conciencia, por lo menos para mí. Claro. Eso hay que tener cuidado a veces, no por uno, por el que ¿Cómo está se hace cuando hay una persona que tiene virus en una casa y hay varias personas en esa casa? ¿Qué recomiendas tú que se haga? O una persona que está pasando por ese proceso, ya está saliendo del proceso, o presumiblemente, porque hasta que no da negativo no dejamos de tenerlo. Y hay otras personas que se contaminan. O sea, ¿cómo se puede manejar esa situación? El aislamiento total en una habitación, ¿cómo se hace? Bueno, aislamiento, que la persona que lo tiene se ponga máscara para que no salga ya de su sistema, una máscara quirúrgica como la que me enseñaste. Uh-huh. Y que si se puede esa persona estar en un cuarto, en un área específicamente, mucha higiene con alcohol, mucha higiene con agua y jabón, limpiar bien donde quiera que esa persona haya estado, desinfectar. Tristemente quitaron Lysol, si no se fuera perfecto. Claro, preferiblemente no salir de la habitación. Si no tiene que salir de la habitación hasta que pase ese espacio de tiempo, aislamiento, llevarle la comida, toma, aquí la tienes, cuando tú terminas con la persona, lavarte, usar máscara. Abrir las ventanas. Lavarte bien las manos, abre las ventanas, ¿me entiendes? Ok. Pero tienes que tener un cuidado. O sea, cuando yo trabajo para mí, si tú vienes al hospital, uh-huh, para mi concepto, en mi mente, tú tienes el COVID, yo me tengo que cuidar. Aunque no lo tengas, no te conozco, no he hablado contigo. Por eso creo que hasta ahora yo no lo he tenido. Yo no he cogido, incluso yo estaba en Nueva York. Otra cosa, en Nueva York, nosotros que somos profesionales médicos, yo me hacía la prueba del COVID todas las semanas en recursos humanos. Y en 3 ocasiones me hice la prueba de anticuerpos. Era gratis para nosotros estar seguros. Aquí no. Cuando llegué a la Florida, que dije, déjame hacerme la prueba. Bueno, cuando entré en el estado de la Florida. Sí, que vimos en ese carnaval. El carro mío tenía placa de Nueva York, porque era un carro de alquiler. Me hicieron pasar por ahí. Cuando le digo a la muchacha, no, yo soy enfermera, vengo de Nueva York. Dice, no pasa. Dije, mija, pero aunque sea, tómame la temperatura. Dice, no, sigue. Bueno, yo acabo de llegar de México. Llegué de México hace 2 semanas y media. Voy para 3. Y yo pasé por el aeropuerto y yo no vi ninguna medida de seguridad, ni que me hayan ni siquiera tomado la presión. Cuestión que sí veía en México. Tú en México tú no entras a ningún lugar. Saludo a mis amigos en México que están enfermitos. A Alfredito, mejórate pronto, y Danielita, te quiero mucho, mejórate pronto también. Y a sitio donde tú entrabas, o sea, eran medidas de seguridad, tienes que tener esto. Es más, yo fui a un pueblo que se llama San Miguel de Allende, que para entrar al pueblo, había como un arco donde te echaban, te colocaban el desinfectante para tú poder entrar. Intentamos entrar a un pueblo y el pueblo estaba cerrado, no dejaban entrar a nadie. No pudimos entrar al pueblo, al pueblo de Tepoztlán. No pudimos. O sea que se ve que hay ciertas medidas que yo aquí no las he visto. No. Para nada. Ni las vas a ver. Ni las voy a ver, no sé por qué. Ni las voy a ver. Entonces, por eso cuando dicen, estamos levantando las medidas, estamos haciendo esto, si yo digo, o sea, ¿con qué grado de responsabilidad estamos tocando esto? Bueno, acuérdate, DeSantis hace hincapié con un punto. Él necesita, desea, quiere, por razón X, que el Super Bowl se dé en Tampa este año con el estadio lleno, sin restricciones. Él está mirando hacia febrero. No quiero poner ideas ni quiero especular por qué, no sé. Yo puedo decir, y lo puedo decir libremente porque me han dado el permiso para hacerlo, el 95% de los médicos, enfermeros, asistentes, terapistas con los que yo trabajo, y yo trabajo en muchos hospitales y conozco muchas personas, incluso hablé con varios de ellos antes de venir para acá, todos tenemos la idea de que es un loco, es un demente, y lo que está por venir va a ser un posible genocidio, porque estás abriendo las puertas a algo que ya sabemos que es un asesino. Le estás abriendo la puerta a alguien que venga con un arma a tu casa a robar. Guay, si tú eres el que está supuesto a protegerme. Y aparte de eso, es un asesino que es silencioso, va a estar en tu cuerpo dormido por 4 a 6 semanas. Solo lo que estamos haciendo hoy, los efectos vamos a verlos
finales o mediados de noviembre. Si tú sabes ya que esto está establecido, ¿por qué tú juegas? Y aparte, ya tú hiciste el error de abrir la Florida antes de tiempo. ¿Por qué estás haciéndolo una segunda vez? Se supone que no te vas a dar 2 veces con la misma piedra, ¿no? Y yo puedo decirlo porque yo estuve en las 2 aguas. Claro. Yo navegué con Cuomo, que ese señor todos los días, y ese señor decía, estos son mi gente, esos son neoyorquinos. Yo tengo que velar por mi gente. Claro. Yo no sé por quién ni por qué él está velando, pero obviamente no son la gente de la Florida. Ok, fíjate tú, Marilyn, realmente el tema es sumamente interesante y se nos fue el tiempo. Wow. Parece mentira, se nos fue 1 hora. Y muchos de los temas que quise hablar no los tocamos. O sea, profilaxis, cómo hacemos, cómo deberíamos tratar esto. Tú que has estado ahí en el campo de batalla, me encantaría. No sé, y me parece que esto es uno de estos temas que hay que aprovecharlos. No sé si te encantaría ser mi invitada para el próximo programa para que continuemos hablando de esto desde una perspectiva un poco más profunda de lo que hablamos hoy. Definitivamente, me encantaría, porque yo sinceramente creo que la educación, al saber con lo que tú te estás enfrentando, te da las armas para protegerte tú mejor. Y yo quiero un reto. Vamos, Marilyn, si me aceptas, la próxima semana te voy a tener aquí. Y les voy a pedir que si ustedes tienen algún tipo de pregunta que quieran hacerle a Marilyn, que se metan en Facebook o en mi Instagram, RafaBen22, lo humano y lo divino, y me escriban, me pongan preguntas y yo se las voy a tener a ellas el próximo día miércoles. Vamos a hablar, vamos a responder preguntas bien en particular, bien específico, donde realmente me encantaría que entráramos como que en el agujero negro para poder hablar de temas que ya más en concreto, cómo puede la gente trabajar o identificarlo, cómo puede enfrentarlo sin llegar al pánico y estar en control de la enfermedad. Acepto el reto. Esto es algo, señores, que vino para quedarse, y yo creo que no es con pánico o con miedo que nosotros tenemos que enfrentarlo. No. Tenemos que educarnos, tenemos que prepararnos, y creo que esta es una persona maravillosa que puede ser una excelente maestra. Te quiero dar las gracias. Te voy a... yo regularmente le doy un regalo a todos mis invitados, que aquí lo tengo, pero te lo voy a dar la próxima semana, no te lo voy a dar hoy. Y quiero darle también a ustedes las gracias por estar con nosotros esta hora de tiempo. Gracias a Marilyn, y espero todas sus preguntas y todas sus interrogantes para que la próxima semana podamos aclarar muchas dudas, muchas de las que aclaramos hoy. Y te doy las gracias porque me abriste mucho esa imagen que tenía, no de muchas cosas, pero sí de otras. Y quiero darte las gracias, y entonces el próximo miércoles nos vemos de nuevo. Definitivamente, aquí. El honor es mío. Gracias a todos los televidentes, ha sido un placer y nos vemos la semana que viene. Cuídense y que Dios nos ampare. Y a todos ustedes, señores, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta cita de todos los miércoles a las 5 de la tarde en Lo Humano y lo Divino. Démosle gracias a Dios por esta maravillosa semana que acaba de pasar, y la semana que viene, que empezamos hoy también. Démosle gracias a Dios porque todo lo que tenemos es de Dios, y todo lo que es de Dios es nuestro y nos pertenece. Muchísimas gracias, y que tengan ustedes una muy bella semana. Los quiero muchísimo.